Buenas tardes. Estamos aquí para hablar de uno de los ganadores de Tech Selección, que es la empresa Connecting Vision, con su metodología Ciara. Es una metodología orientada a la voz del cliente. Dentro de las IE de la onda del cliente incide en la interpretación y acción, que para mí dentro de las IE me parece una de las IE más claves dentro de lo que es la onda. Y tenemos con nosotros a Sofía Meden, creadora de la metodología, para explicarnos en detalle en qué consiste. La primera pregunta, Sofía, es ¿cómo ha surgido esta metodología? Pues Mario, esta metodología ha surgido de la experiencia y de escuchar a los clientes. En este caso, bueno, como sabes, yo he sido consultora toda la vida. La verdad es que llevo en este mundo de la experiencia de cliente muchos años, en concreto desde el año 2002, que ya son años. Y bueno, pues he tenido la inmensa suerte de trabajar con grandes empresas, también alguna más mediana, sobre todo en mi última época en Connecting Visions, pero antes cuando estaba en Everis o era socia de EY, pues sobre todo nuestros clientes eran clientes muy grandes, pues tipo Iberdrola, Alsa y el Banco Santander, y a base de entender cómo estas empresas escuchaban a sus clientes y entender las dificultades que mis clientes, es decir, esas grandes empresas en sus departamentos de experiencia de cliente tenían, y las dificultades a las que nos encontrábamos acompañándoles en este camino hacia interpretar y actuar con la voz del cliente, pues fuimos diseñando un marco metodológico y así es como surgió, a raíz de la experiencia, y con la experiencia vas conceptualizando y bueno, pues al final yo creo que es la mejor manera de crear una metodología, que es después de haber hecho muchos proyectos, saber qué has hecho bien y también qué no has hecho tan bien, pues ir sacando conclusiones. De hecho, así, Mario, como sabes, fue como hicimos la onda del cliente, con las lecciones aprendidas entre todos, y así igual fue como se ha creado la metodología Ciara. Totalmente. Para mí una metodología es un ejercicio de abstracción de lo que has vivido experimentado de manera experiencial. Exacto. Antes decía que dentro de la onda del cliente, para mí la I de interpretación y acción me parece clave porque es donde yo comenzaría la operativización. ¿En qué consiste exactamente esta metodología? ¿En qué me va a ayudar Ciara para esto? Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo que la I de interpretación y acción es de las más importantes, porque de hecho es como la que cierra el círculo. O sea, al final tienes que estar todo el día escuchando a tus clientes y a tus empleados. Creo que es de las labores más importantes del área de experiencia de cliente, pero que, como sabes, ahora también se habla mucho de experiencia. Al final yo creo que es de personas, y además estas personas, como bien sabemos todos, somos cambiantes, una vez opinamos una cosa, otra vez otra, con lo cual hay que estar continuamente escuchando. Y lo que aporta el CIARA, que son las siglas de capturar información por todos los canales, integrar esa información con tus sistemas actuales, CRM, RP, analizar, que como sabemos hay muchos tipos de análisis distintos que se pueden hacer, reportar a la persona adecuada en el momento adecuado, y finalmente actuar. Y la clave es que si no actúas, no empieces a capturar. Es decir, esta vez también hay como una especie de, no sé si es que tengo algo yo con el número 5 y que la última A retroalimente todo el modelo, porque en este caso te diría que es esa última, la A de actuar, la que es la clave. Es decir, en la metodología Ciara el error más común que hemos visto, sin duda alguna, es el de capturar locuras de información para, no sé si quedarse muy tranquilo el comité de dirección de que realmente escucha al cliente, pero sin realmente hacer nada diferencial o sin tampoco comunicarle al cliente que estás haciendo algo con eso. Y yo siempre pongo un ejemplo que es de la vida misma, pero al final, como te decía antes, somos personas en todos los ámbitos de actuación, y no tiene mucho sentido que le preguntes a tu pareja que qué quiere de regalo por su cumpleaños si luego no le vas a hacer ni caso. O sea, es casi contraproducente. Entonces, eso es lo que aporta el CIARA,
y hacerlo de una manera sistemática, porque esto que en la vida personal parece muy fácil, pues como sabemos en una gran compañía, que te voy a decir a ti, Mario, en Mutua, pues no es tan sencillo, porque a veces los que actúan no son exactamente los mismos que capturan o los mismos que integran, con lo cual requiere un esfuerzo colaborativo de toda la organización para entender que hay que dar las 5 siglas a la vez, el CIARA, ¿vale? Y más vale hacerlo en un alcance pequeñito, pero hacer de la C a la A, que no empezar a capturar para toda la organización en todos los canales si luego no vas a ser capaz de actuar. Totalmente de acuerdo, Sofía. Nos conocemos de mucho tiempo, hay muchos aprendizajes que hemos compartido y me alegra que los hayáis recogido en una metodología como esta. Por ejemplo, si tú le preguntas a un cliente y luego no haces nada, lo que va a ocurrir es que la siguiente vez que le preguntes no te va a responder. Exacto. Entonces, la tasa de respuesta en la operativización pues, se va reduciendo. Hay muchas metodologías para implantar lo que es un modelo de voz de cliente. ¿Qué es lo que nos aporta Ciara de manera diferencial? ¿Por qué tendríamos que escoger Ciara frente a otras? Pues yo creo que por 3 cosas muy claras. La primera es porque creo que hay pocas metodologías que realmente hagan un diagnóstico completo de las, digamos, de captura, integración, análisis, reporte y actuación de una manera sencilla. Ese diagnóstico, es verdad que la primera vez que lo implementamos normalmente son unas 40 preguntas, pero luego se puede refrescar ese diagnóstico y ver cómo vas evolucionando ya con 10 sencillas preguntas. También en algunas organizaciones hacemos un workshop donde con las 10 preguntas, digamos, inferimos un poco cómo estás y te hacemos una foto de, digamos, por un código semafórico de cómo estás en cada una de esas letras. Eso creo que es absolutamente diferencial porque permite una cosa muy importante, que es alinear a todos los distintos departamentos sobre cómo están y cómo deberían estar. Con lo cual esto es muy didáctico y, vamos, yo por lo menos nunca lo he visto así reflejado. Luego la segunda, que tiene mucho que ver con el modelo de Connecting Visions, es que Connecting Visions, como sabéis, es un ecosistema abierto de talento y tecnología, es decir, nosotros somos neutrales respecto al tipo de tecnología que luego finalmente se implementa. Tenemos acuerdo con Medallia, con Qualtrics, con Sunseap, con Opinator, con Rate and Grade, es decir, incluso modelos de tecnología y modelos de Managed Service. Y en el CIARA lo que tenemos es recogidos como unos 70 requerimientos y estos 70 requerimientos te permiten decirte para ti, para tu compañía, realmente cuál es la mejor tecnología o a lo mejor te tienes que ir a un Managed Service. Y eso lo podemos hacer de manera muy única porque Connecting Visions es muy único, porque cuando yo estaba en una Big Four o en otro tipo de consultoras, voy a no decir el nombre, pero realmente generalmente funcionan todas igual, tienen acuerdo con una o como mucho 2 tecnologías y esas son las que tratan de empujar, con lo cual realmente ya te están asesorando desde un punto de vista muy sesgado. La metodología CIARA está pensada para que tú como cliente, o sea, quiero decir, para que la empresa, que en este caso pues, sería pues, un Mutua, un Santander o, insisto, también empresas más pequeñas, tengan un asesoramiento totalmente objetivo de cuál es la solución que más les encaja. Y luego, por último, me parece muy diferencial ese enfoque hacia la acción, porque también yo lo que he visto en otras metodologías es que ponen mucho foco en cómo se captura, cómo se diseña la encuesta, cómo se integra, que normalmente, permíteme aquí que sea un poco mala, ¿vale? Pero es verdad que es donde hay más, para los proveedores, digamos que es donde hay más negocio, y normalmente se olvidan un poco más de toda la parte de acción, que es la parte donde nuestros clientes, las compañías, que al final son los que tienen que actuar, son más autosuficientes. Entonces creo que ponemos demasiado énfasis los consultores muchas veces en la parte de reporting, integración, captura y no tanto en la acción, cuando el CIARA es una metodología súper pragmática. Eso también lo
destacaría como el tercer factor diferencial. O sea, pragmatismo, objetividad y tener esa foto de conjunto que te permite alinear a toda la organización. Sin duda es diferencial, ¿eh? Yo lo he vivido personalmente y es verdad que en otros proyectos me he encontrado con esas dificultades. Con un punto de situación no claro, donde no está toda la organización alineada. Entonces, ese punto de partida que te da la metodología sí que es diferencial, sin duda. Pero no nos quedemos en el mundo de las ideas y de la definición. En el mundo real, clientes, menciónanos algún cliente que haya adoptado ya esta metodología y cómo le ha ido. Pues mira, la verdad es que una de las cosas que me encanta de Connecting Visions es que trabajamos tanto para clientes muy, muy grandes, como puede ser un Santa Lucía o un Cofares, y también para clientes B2B, que creo que el modelo B2B tiene muchísimo recorrido en todo el tema de interpretación y acción, como por ejemplo puede ser un Otis o por ejemplo Merck o bueno, en fin, otro tipo de compañías que además tienen tamaños, bueno, en comparación con las primeras que he mencionado, sobre todo el número de clientes, porque en B2B el número de clientes pues obviamente no tiene nada que ver con el B2C, con lo cual me alegra decir que la metodología Ciara ha sido válida en ambos mundos, en B2B, en B2C y con muchísimos millones de clientes o con tamaños más moderados. Por destacar alguno de estos casos, pues, por ejemplo, ya aquí no voy a decir los nombres, ¿vale? Por no dar demasiado detalle de cada uno de ellos, pero, por ejemplo, en una empresa, pues, finalmente nuestra recomendación ha sido ir hacia un managed service, no tener la tecnología propia. Yo siempre pongo, para quien no esté tan habituado a esta jerga, pues que esto es como la comparación entre comprarte un coche o ir siempre en Cabify. Lo que tienes es que calcular bien el número de viajes que vas a hacer, porque, oye, igual como dicen los adolescentes, te renta ir siempre en Cabify. Y efectivamente, si tienes un volumen de clientes no tan grande, y también depende de tu departamento, cuánta gente pienses dedicar a esto, pues en este caso, por ejemplo, están absolutamente encantados con una empresa de nuestro ecosistema que les hace el Managed Service y ha sido absolutamente, sin duda, la mejor recomendación que les hemos podido dar después de aplicar el Ciara. En otro caso, también se me ha olvidado mencionar Repsol, donde lo hicimos para la parte de voz de empleado. Eso fue un caso precioso. Y en Repsol creo que aportó muchísimo de la metodología el tema del alineamiento, porque imaginaros una compañía tan grandísima y el tema de voz de empleado también es muy complejo porque tiene encuestas de clima, tiene feedback de los empleados. Había muchísimos departamentos que a su vez estaban haciendo distintas encuestas a los empleados, incluso directores de área, eso pasa en muchas organizaciones, que están haciendo sus propias encuestas, con lo cual había un tema muy importante de alinear a muchas áreas y creo que en este caso el tema de compartir esa foto de la que hablaba de el Ciara fue absolutamente importantísimo. Y luego, por último, pues por ejemplo el caso de una de las compañías grandes que he mencionado, en la implementación ha sido absolutamente clave y eso también ha sido muy diferencial, digamos que gracias a nuestro modelo, hacer una implementación donde te ayudan tanto, en este caso, por ejemplo, una empresa muy potente que tecnológicamente hace muy bien la integración, pero, por ejemplo, en el modelo tradicional, pues tenían una empresa que les hacía la captura y querían mantener mucho de ese modelo de captura, y entonces una persona que trabajaba en esa empresa que les estaba haciendo el modelo, vamos a decir, tradicional de escucha, también se integró en el equipo. Pues creo que fue muy bueno en este caso cómo hicimos un equipo entre Connecting Visions con distintos proveedores de distintas empresas y el cliente para asegurar que teníamos una visión, insisto, desde la C de capturar hasta la A de actuar, que permitiera realmente la mejor implementación, en este caso, de una tecnología absolutamente puntera, como en este caso fue Medallia. Perfecto. Y por terminar, si yo soy una empresa que tengo un modelo de cliente muy mejorable, que no cubre de manera transversal todo lo que necesito y realmente necesito accionar, poner en marcha
proyectos que realmente cambien la percepción de mis clientes, ¿cómo podría hacerlo con vosotros? ¿Lo podría hacer de manera autónoma? Sí. A ver, realmente con la parte de la información que hemos compartido gracias a DEC, es decir, a mí me gusta mucho de DEC, y bueno, de hecho, Mario, fuimos del grupo de los fundadores, orgullosos fundadores, porque ahora estamos en el 10º aniversario de DEC, y realmente creo que de forma, vamos a decir, generosa, pero es que realmente creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos, a clientes, a consultores. Hay que saber y poner cierta parte de la metodología a disposición de todo el mundo. Es decir, yo soy una firme creyente que cuanto más sabes, más quieres saber. Entonces, creo que hay una parte de ese conocimiento que tiene que estar a disposición de todo el mundo, pues igual que el libro de la onda del cliente, igual que lo que hemos compartido de la metodología DEC, y que ya con esa parte de conocimiento, por supuesto que te puedes hacer un diagnóstico, porque tú coges pues los grafiquitos que hemos compartido y ves que dentro de la C de capturar hay como 7 puntos, dentro de la I de integrar unos 3, unos 6 o 7 en analizar. O sea, te quiero decir que te lo coges, esa metodología, y bueno, pues vas repasando en tu organización, te puedes ir poniendo unos semáforos y puedes organizar un workshop en tu organización. Creo que puedes hacer muchísimas cosas con la metodología que está publicada. Igual, exactamente igual que hemos vivido que mucha gente cogió la metodología de la onda del cliente y se hizo un diagnóstico e implementó ellos mismos, sin ayuda externa, un montón de ideas maravillosas que surgieron a raíz de esa metodología. Yo de verdad espero que el CIARA sirva a muchísima gente para hacerlo de manera, vamos a decir, autónoma, y también estoy convencida, como te decía antes, que cuanto más sabes, más quieres saber, y que pasará que, por supuesto, ya si se quieren hacer un diagnóstico súper profesionalizado, pues nos llamarán, porque obviamente sí que hay una parte de metodología, tenemos los requerimientos en detalle, el benchmark comparado de todas las herramientas. Todo eso pues obviamente no lo vamos a compartir porque son activos y aceleradores propios de Connecting Visions que nos ha llevado muchísimo tiempo desarrollar, pero bueno, pues para el que quiera profundizar, por supuestísimo, aquí estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante. Yo diría que como resumen, CIARA es una metodología que te permite montar, desarrollar un modelo de voz de cliente, que te permite, sobre todo, tener un punto de situación muy claro para alinear toda la organización, que te da una visión global de todo el proceso, desde la captura del dato hasta la acción, que es lo fundamental, que es objetiva y pragmática. Entonces, yo creo que es una buena metodología para el que se quiere iniciar y para el que quiere perfeccionar. Muchas gracias, Sofía. Y para todos, recordad el nombre de Connecting Visions para lo que necesitéis. Muchas gracias. Millones de gracias, Mario. Has hecho un resumen perfecto, mejor imposible.